¿La hora de la desaparición trata de algo profundo? Por supuesto que trata de algo. Al menos ese es el título de uno de los primeros artículos que aparecen al buscar reviews de la película. Si observamos un poco del resto de las reviews, tenemos títulos como el hit de horror Weapons no tiene significado profundo, pero eso está bien. Y esto resume cómo esta película ha tenido dividida a la audiencia y a los críticos. Los que piensan que no habla de ni madres y los que piensan que está así bien profundota. Yo sinceramente pienso que es ambas. Tanto es una simple historia de suspenso como es una historia de niños donde la moraleja es hablar. Claramente es una historia de suspenso y o terror. Por lo tanto, vayamos directamente a decidir si sí hay un mensaje profundo al ver primero qué dicen los artículos y opiniones de las personas. Tenemos este artículo que habla de una entrevista con el director Zach Cregger, donde él mismo dice que el alcoholismo es lo que inspira la situación de los papás de Alex, el único niño sobreviviente. El director comenta: la idea de que esta entidad extraña, el alcoholismo, entra en tu hogar, cambia a tu padre o madre y tú tienes que lidiar con este nuevo patrón de comportamiento que no entiendes ni tienes las herramientas para afrontar. En esta misma entrevista, Zach Cregger habla un poco de la relación con su padre alcohólico y de cómo ahora él, ya siendo adulto, también tiene que lidiar con este mismo problema del alcohol. Además agrega que ha tenido que sobrellevar el fallecimiento de un amigo muy cercano a él, por lo que la bebida puede estar aún más potenciada. Entonces, en base a esto, podríamos ya todos agarrarnos de las manos y dejar la fiesta en paz y decir que el significado oculto es cómo el alcoholismo se lleva a tus papás. Pero no podemos. Este es solo uno de los posibles mensajes, ya que Zach también menciona: en realidad no es asunto mío cómo la gente interprete la película. No tengo nada que decir al respecto, porque la película debería hablar por sí sola. Y si tengo que explicar qué es lo que la gente debería percibir de ella, entonces he fracasado como cineasta. Pienso que las mejores películas de la historia funcionan a través de un número largo de capas. Tienes la capa de la trama, la capa psicológica de los personajes, la capa histórica que se basa en la época en que se desarrolla, por decir algunos ejemplos. Existen aún más capas, tal y como la capa filosófica, que los grandes directores se encargan de crear a través del guión y de dejar detalles o huevos de Pascua. El problema o la virtud de Zach Cregger es que hizo que sus detalles sean muy implícitos. En ningún momento voltea a verlos o a hablarles directamente. Yo mismo al salir de ver la película pensaba que era una historia de suspenso sin más. Una trama con un estilo de narración entretenido, un inicio devastador y un final feliz. Pero al leer las opiniones de las personas, me he dado cuenta que la película tiene mensajes que tal vez sean un poco crípticos, pero que sí dan pie a todas nuestras teorías. Probablemente ya habrás escuchado algunas, y para resumir rápidamente, yo creo que este comentario del canal de Fuera de Foco lo hace perfectamente. Vivo en Gringolandia y la película es una gran analogía para los tiroteos en las escuelas. El niño al que le hacen bullying, el papá con otra percepción de la realidad del niño, padres ausentes pero presenciales físicamente, Gladys como símbolo de los pensamientos intrusos del niño, al igual que de los otros personajes principales, que un hospital médico no puede ayudar. Solo agregaría otro tema en común, que es ver la película como un cuento de niños. Muchos analistas y personas en general dicen que la película les recuerda a Hansel y Gretel. Con este último detalle es que yo llegué a la conclusión de que La hora de la desaparición o Weapons para mí es justamente un cuento de niños donde la moraleja es hablar de tus problemas. Creo que siempre al platicar sobre estos temas delicados de violencia en escuelas, se suele cargar de mucha responsabilidad a los papás. Y cómo no, ya que después de todo ellos son los adultos, ¿no? Pero ¿y si la mayoría de la responsabilidad en realidad está en los niños? En donde el paso clave y fundamental es que ellos se abran a platicar.
No puedo evitar hacer conexiones entre Weapons y Adolescencia de Netflix. En ambos tenemos a padres cotidianos que tal vez podrían intentar tener una relación aún más cercana y afectuosa con sus hijos, pero no son padres abusivos para nada. Y de hecho de aquí viene mi crítica a cargar con demasiada responsabilidad a los padres. Muchas veces son padres ocupados en generar ingresos para sus familias o en tener un orden en la casa. Aún con sus actividades se encuentran momentos para preocuparse por el bienestar emocional de sus hijos, y ellos, o nosotros en su momento, respondemos con un simple y llano bien. Esto mismo es lo que le dice Alex a su papá antes de conocer a la bruja de su tía Gladys. Justo la tía Gladys, villana de este cuento, le dice a Alex que no puede decir nada a nadie sobre que sus papás están descansando y que su tía está en su casa. Como consecuencia, el pobre de Alex se la pasa afligido en la escuela sin poder contarle a nadie de esto que le atormenta. Sumado al bullying que recibe por ciertos compañeros y la aparente falta de amigos que le ayuden a sobrellevarlo, tenemos un potencial Jamie. Jamie es el protagonista de Adolescencia y quien es el principal sospechoso de acabar con la vida de una compañera suya de clase. A lo largo de la serie vemos cómo Jamie no es un producto de una familia abusiva, sino más bien de un entorno abusivo. Este entorno está compuesto principalmente por un internet desatado en odio y burla o un aislamiento sin pausas. Todos estos problemas Jamie los atraviesa sin hablarlos con nadie, al menos hasta que Jamie ya está en una institución gubernamental, donde habla con una psicóloga de cosas que nunca había expresado. Por esto es que pienso que Gladys es una bruja malvada de cuentos que quiere que hagas lo más dañino para ti. Al final todos los niños se rebelan contra esta entidad o parásito que representa guardarse sus pensamientos y su dolor. Una entidad que en realidad también ataca a los adultos, los cuales también se beneficiarían de leer una historia así. Los mejores cuentos también les recuerdan a los adultos lecciones fundamentales. Poco a poco, un año después, algunos ya empezaron a hablar. La moraleja termina siendo rebelarte al silencio. ¿Y para ti qué significa Weapons?